Aquí tenemos un equipo de tecnología monofásico de la marca PPA. ¿Cómo identificamos que es de tecnología monofásica? Porque tiene los tres cables que salen del motor o de la bobina del motor, tiene un código de colores, ¿sí? Y cuentan con un capacitor de gran tamaño que opera en voltaje alterno. Es el capacitor de arranque. Sin este componente el dispositivo no puede operar correctamente. De fábrica, ¿sí? Los motores monofásicos vienen de dos operaciones, ¿sí? Operan con un voltaje solamente a 127 voltios, otros que operan solamente con voltajes de 220 y hay otros que operan con voltaje bivoltaje, valga la redundancia, es decir, 127 y 220 voltios. Como se indicaba anteriormente, ¿sí? Los bobinados de los equipos monofásicos son tres diferentes, ¿sí? La primeros son los que tienen la configuración o el código de colores amarillo, blanco y rojo. Es una bobina que solamente opera a 127 voltios AC. Por otra parte están los bobinados que operan a 220 voltios, ¿sí? Que son amarillo, negro y rojo, su código de colores. Y el último caso, que es la bobina bivoltaje, que puede operar tanto a 127 voltios o a 220 voltios, que serían con el código de colores amarillo, negro y blanco. Vamos a hacer la medición para comprobar si nuestra bobina del motor está en buen estado, ¿sí? Las medidas que vayamos a tomar varían mucho de la calidad del multímetro y de la marca del multímetro. Es muy variable, ¿sí? Lo que debemos identificar es que no nos marque un circuito abierto o un circuito cerrado, o sea, un corto, una baja resistencia. Para identificar la bobina de un motor que opera a solamente 127 voltios, ¿sí? El código de colores es como el que vemos a continuación: amarillo, el común; blanco, una de las marchas o uno de los sentidos, si es apertura o cierre; y el otro que es rojo, ¿sí? Con esta vamos a indicar el sentido de giro del motor, con el blanco y con el rojo, ¿listo? El común siempre va a ir conectado a CM, ¿listo? Igual, ¿cómo sabemos cuál es el común? Haciendo las medidas. Vamos a hacer las medidas a continuación. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer la primera medida, que va a consistir entre cable amarillo y cable blanco, ¿sí? Nos va a dar una resistencia de 23.7 ohms, ¿sí? Es aproximado, deben darles una medida similar. Nunca que sea un corto, o sea, cercana a 0 ohms, ¿sí? Estamos con un multímetro en escala de ohmios, como lo indica acá y como lo indica en el tablero, el símbolo de ohm. Entonces, la primera medida, amarillo y blanco, 23.7 ohms. Vamos con la siguiente medida. Aquí seguimos con la tercera medida, es cable amarillo, cable rojo y las puntas conectadas, ¿sí? Multímetro en escala de ohmios y vemos una medida de 23.7 ohms, ¿sí? Esta es la medida que nos da, ¿sí? La central está totalmente desenergizada. Todas las mediciones que hagamos debemos hacerlas con la central desenergizada. ¿Listo? Vamos con la siguiente medida. Y la tercera medida va a ser entre blanco y rojo, ¿sí? Nos da una medida en escala de ohmios de 47.2. Podemos notar que la medida de estas dos cables, ¿sí? Nos dio la suma de las dos primeras medidas. Con eso sabemos cuál es el común. Lo único que hicimos en las dos primeras medidas es siempre tener el cable amarillo conectado e intercambiar o intercalar estos dos. Con esto sabemos que las medidas que nos dio la mitad de este valor, ¿sí? Y el cable que siempre dejamos fijo va a ser nuestro común, que en este caso fue el amarillo, el que nunca cambiamos en las anteriores dos medidas, ¿sí? Con eso sabemos cuál es el común de nuestro motor, ¿sí? Y podemos ver dentro de los rangos que puede estar una bobina en buen estado. Ahora, por lo tanto, ¿dónde vamos a conectar el cable amarillo que ya identificamos que es nuestro común de la bobina? ¿Sí? Lo vamos a conectar en la hornera que diga CM. Ahí hacemos la conexión. Vamos a hacerla.
Ahora, los otros dos cables, el rojo y el blanco, los podemos conectar en cualquiera de estas dos borneras, en la AB o en la EFC. Lo único que va a indicarnos estos cables es el sentido de giro, ¿sí? Es que si conectamos este cable rojo aquí, ¿sí? Nuestro sentido va a girar, nuestro motor va a girar en cierto sentido, ¿sí? Si lo conectamos en este otro lado, nuestro motor va a girar en el sentido contrario al anterior. Eso es la única diferencia que hay en la conexión de estos dos cables.